Compañeros, vamos a dar inicio a la clase número 2. Para esta clase he preparado un problema de examen pasado, el cual me dice sea un tanque de almacenamiento de petróleo, en el cual, como se muestra en la figura, se tiene una entrada F1 y una salida F2. El sistema de control que se va a instalar obviamente debe ser proporcional. Eso ya vamos a verlo ahorita. Bueno. Me da el diámetro del tanque de 4 metros, la altura del tanque de 11 metros, un flujo 1 inicial para un tiempo cero debe ser, ¿no? Y acá es lo más importante. Me dice que el flujo 2 de salida es para un sistema no lineal. Se desea instalar un sistema de control proporcional neumático de nivel con H en estado estacionario, que va a ser el H set, que es el valor deseado, que sea el valor de H. Está diciendo que Hz sea igual a H en estado estacionario. Para nosotros la nomenclatura, ¿no ven? ¿Qué más? La válvula es del tipo lineal, perdón, es de tipo lineal. Me da un tiempo de la válvula, tiempo de acción de la válvula, o sea, es un tiempo de, como el tiempo, constante de tiempo, ¿no ve? Es algo así también eso. Me da un transmisor neumático en un rango de 0 a 8 metros. El TT, como podrán observar, también me da la constante de tiempo TT de ese valor, ¿no ve? Si se incrementa súbitamente el caudal de entrada hasta 35 metros cúbicos por minuto, entonces en ese caso nosotros tenemos que eh, ver cómo está variando. De F1 que estaba en 30, hay un M, ¿no ve? Un incremento de 5, perdón. Entonces, ahí ya se han dado cuenta, ¿no ve? Es señal de escalón por si acaso. ¿Cuál es el offset permitido y KC para un controlador proporcional? ¿Cuál es el offset permitido y KC para un controlador proporcional? Es lo que me pregunta, ¿no? Inciso B, si se instala un controlador proporcional integral, determinar los valores de los parámetros, si me da, ¿no? Ese tipo de... Hay un cambio por si acaso, del TB y TT. Es la constante de tiempo del transductor, constante de tiempo de la válvula, ¿no ve? No es instantánea la válvula, por si acaso, su velocidad de respuesta, ¿no ve? Entonces, mediante estos dos criterios, calcular, dice, ¿no ve? KC. Obviamente hay que encontrar KC y TI, porque es un proporcional integral, ¿no ve? Entonces, claramente aquí me está preguntando, calculámoslo, el KC, coma, la constante TI para un controlador proporcional integral, ¿no ve? De acuerdo a los resultados, eh, está mal esto, creo, ¿no? Vamos a cortar esto, eliminar. Ahora sí. De acuerdo a los resultados, ¿cuáles son las diferencias en la velocidad de respuesta y las oscilaciones con ambos métodos? Entonces vamos a resolver este problema. Primeramente, como ya hemos planteado la metodología para un sistema de nivel, este es para un sistema de nivel, no es energético, entonces nosotros vamos a plantear el diagrama de bloques, vamos a decir, el diagrama, en el cual la última clase habíamos quedado en que para un sistema de nivel se tiene que tomar en cuenta
este esquema, ¿no ve? La forma que tienen que trabajar. Entonces, es una válvula neumática que se va a instalar. Cuando vean dos barritas, es neumática que trabaja con aire, eso es, ¿no ve? Entonces hay un control de el nivel. Acá, por ejemplo, ese es un sensor que transforma una distancia en, puede ser en otra variable. Y al final la variable que se está estudiando aquí, obviamente tiene que ser compresión, que se va a transformar a distancia o a una longitud, ¿no? Bueno, entonces rápidamente nosotros sabemos que para este sistema, si ustedes revisan teoría, el H-set, el H-set, que también está en el dominio de Laplace, al final tiene que estar acá. El H desviación, entonces también tiene que ser desviación. Y la alimentación al tanque es F1, como podrán observar. Entonces tiene que estar acá presente F1, F1 prima, dominio de Laplace. Y lo demás es sencillo. Acá va a estar un GM o GT. GM sería, ¿no? Aquí sería un GC, un GB, GP, GM. Entonces, rápidamente nosotros en el diagrama de bloques podemos observar que GM es sencillo de calcular. GC es KC nomás por ser un controlador proporcional. Eso me dice por si acaso. Inciso A, ¿no? Para el inciso A estamos haciendo. Entonces, lo más importante ahorita es acá, ganancia del proceso. No tengo eso. Entonces, nosotros sabemos que la ganancia de el proceso, la ganancia de el proceso no es nada más que KP, ¿no? KP sobre TPS más la unidad. Entonces, nosotros tenemos que encontrar KP y TP. Para eso, nosotros vamos a ir por partes. El paso número 1, que sería en nuestro caso, ustedes ya saben, ya lo hemos hecho varias veces esto. Primeramente vamos a hacer un balance de masa global en el tanque. En el tanque, yo voy a decir, y yo voy a aplicar entrada menos salida más producción menos consumo igual a la acumulación. ¿Hay una entrada? Sí. Salida no. Pero sí, sí. Producción y consumo nada que ver. Acumulación sí, ¿no? Y nosotros sabemos que la entrada está entrando un flujo volumétrico, pero tiene que ser flujo másico, ¿no? Entonces una densidad yo me voy a inventar. Densidad que puede estar en kilogramos sobre metro cúbico. No es necesario que esté en kilogramos, pero también podría estar otras unidades de masa aquí, no da, ¿no? Entonces kilogramo que esté o libra masa, también podría ser, no sé, por el flujo 1 que está en metro cúbico por minuto. Las unidades de flujo volumétrico son esas, ¿no? Pues, entonces acá rápidamente, este con este se va a cancelar, menos ρ por F2. Ρ por F2
que es igual al final la variación de la masa del tanque respecto del tiempo. Y vamos a recordar que la masa es densidad por el volumen, ¿no ve? ¿Qué más? La densidad es ρ por área transversal por la altura cualquiera. Al final, la variación de la masa del tanque es densidad área transversal constante por derivada de la altura respecto de el tiempo. Reemplazaremos, por tanto, ρ por F1 menos ρ por F2, ρ área transversal derivada de H respecto de el tiempo. Finalmente, aquí se va a cancelar ρ y estaríamos llegando a esa ecuación. Denme un ratito, mi punta se ha roto, el bolígrafo, ¿no? Bueno, ya está. Eh, Acá vamos a tener área transversal derivada de H respecto de el tiempo. F1 menos el F2. Bueno, nosotros sabemos que para una salida no lineal, F2 me da, por si acaso, la función matemática. Me dice que es 10 por la raíz cuadrada de H. Entonces ya tengo la respuesta a la salida. Es un sistema no lineal, por si acaso. No lineal. Ahí está. Entonces, rápidamente yo voy a decir que esta sea la ecuación 1. Entonces, vamos con la parte del estado estacionario, área transversal derivada de H respecto del tiempo. Obviamente, por si acaso, el H se vuelve H estacionario, F1, F1, estado estacionario, F2 en estado estacionario. F1 menos F2. Ecuación número 2. Yo voy a decir 1 menos 2, ¿no ve? Restamos 1 y 2. Área transversal derivada H menos H en estado estacionario es F1 menos F1 en estado estacionario menos F, F2 también en estado estacionario. Ahora vamos a decir variable de desviación. El H menos H estacionario es H', F1 menos F1 estacionario
F1 prima, F2 menos el F2 estacionario, F2 prima. Listo. Vamos a hacer el cambio correspondiente a área transversal derivada respecto al tiempo, H prima, F prima, menos el F2. Ahí está. F2. Nosotros podemos llamar ecuación número 2. Aquí 2, 3, ¿no? 3 sería, ahí está. La ecuación número 3 estamos obteniendo. Ahora, el F2 de nosotros es raíz cuadrada de H. Si lo analizo desde el punto de vista del estado estacionario, va a ser 10 por la raíz cuadrada de H. ¿No ve? Entonces, y cuando nosotros querramos calcular F2', F2', esto va a ser 10 por la raíz cuadrada de H menos raíz cuadrada de H estacionario. ¿A ver? Hagan la diferencia. Entonces, de alguna forma, el F2' es una ecuación no lineal. Entonces, nosotros tenemos que linealizar y decimos proceso de linealización. Y se deben recordar de la serie de Taylor que me decía f de x, ¿no? F de x es f de x sub 0 más la derivada de f de x evaluado en x sub 0, x menos x sub 0, más la demás que vale 0, ¿no? Más 0. Y nosotros podemos decir que ese f de x sea nuestro f de h. ¿Qué me voy? La raíz cuadrada de h, ¿no ve? Esta raíz cuadrada de h puedo linealizar. ¿Está bien? Entonces, aquí sería el lado izquierdo. Ahí está, es nuestro f de x. Dice ahora esa raíz cuadrada de h en un valor inicial, digamos. Puede ser h en estado estacionario más derivada de la raíz cuadrada de h, deriven mentalmente, es un medio, de la raíz cuadrada de h. Entonces acá un poquito tengan cuidado. Deriven la raíz, va a ser un medio, h a la menos un medio. No es estacionario por si acaso, es menos un medio. Dice en en h estacionario, evaluado. Ese va a ser nuestro valor inicial por si acaso. Por h menos el h en estado estacionario. Listo. Sigamos operando. Raíz cuadrada de h no lineal, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de h más un medio de 1 sobre la raíz cuadrada de h va a ser, ¿no? Pero dice evaluado en h estacionario. Eso es lo que me dice esto. Por h menos el h en estado estacionario.
Entonces rápidamente yo puedo reemplazar, ¿no? Lo que hemos obtenido acá. Hagamos eso rápidamente. F2' va a ser, o bien despejen, ¿no ve? Lado izquierdo, y va a ser 10 por un medio de 1 sobre la raíz cuadrada de h, h menos el h en estado estacionario. Así de simple, ¿no ve? Aquí me va a quedar que esto había sido 5 la raíz cuadrada de h, h menos h estacionario es h', h'. Listo, entonces ahora esta ecuación, a ver, yo lo voy a reemplazar ¿en dónde? En la ecuación 3. ¿Ve? En 3 tenemos, voy a decir, en 3 tenemos, en 3 tenemos área transversal derivada de h' respecto del tiempo F1 menos el F2', que es 5 sobre la raíz cuadrada de h en estado estacionario por h'. Listo. Ahora sí podemos aplicar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace. Entonces me va a quedar T por S, H' S menos el H' para un tiempo cero es igual a F1 C menos 5 la raíz cuadrada de H por H' de S. ¿Ve? Esto ya creo que es mecánico, ya lo he hecho hartas veces. ¿Ve? Entonces sigamos. Vamos a despejar. Área transversal por S más 5 sobre la raíz cuadrada de H. Todo esto por el H' de S es igual a F1 de S, ¿no ve? Sigamos despejando. Va a quedarme H' de S sobre F1' en dominio de Laplace. 1 sobre área transversal por la variable de Laplace más 5 sobre la raíz cuadrada de h. ¿Qué más? Nuestra función transferencia de la ganancia del proceso tiene que tener acá unidad. ¿No ve? Entonces yo voy a hacer el truco que siempre hemos hecho hasta ahora. H' de S, F1 de S, y va a ser tal como está. 5 sobre la raíz cuadrada de h, voy a factorizar, por área transversal por la raíz cuadrada de h estacionario sobre 5 más 1. Y va a ser esto, la raíz cuadrada de h sobre 5 área
transversal por la raíz cuadrada de h sobre 5. Ah, por si acaso me faltaba acá S. S más unidad, ¿no? Entonces estaríamos concluyendo de que Kp no es nada más que la raíz cuadrada de h sobre 5. Y la constante de tiempo Tp es área transversal por la raíz cuadrada de h sobre 5 también. Ahora, como no tenemos el h en estado estacionario, ¿qué tenemos que hacer? El análisis en la ecuación de estado estacionario. ¿No ven? ¿Dónde está? La ecuación número 2. En la ecuación número 2 tenemos en la ecuación número 2 tenemos que es área transversal derivada de h t f1 f1 menos f2 es igual a 0 f1 es igual a f2. F2 en estado estacionario por si acaso es y es la raíz cuadrada de h estacionario. H en estado estacionario. F1 tenemos, claro que sí. No es este por si acaso de acá. No, no, este es el cambio súbito. Tiene que ser para un tiempo cero, este de acá, de 30. ¿No ve? Entonces va a ser esto 30 metros cúbicos por minuto. Es igual a 10. 10 10 por la raíz cuadrada de h estacionario. Acá por si acaso no voy a analizar las unidades. Yo voy a asumir que debe tener las unidades de metro y minuto, ¿no ve? Acá. Entonces, no me voy a hacer mucho problema con eso. Simplemente, que ustedes ya saben, 30 entre 10, 3, luego despejando, 9. El h estacionario es 9 metros, me sale. Todo ok. Entonces vamos con Kp. ¿Cuánto vale Kp? Kp es nada más que la raíz cuadrada de 9 sobre 5 sería, ¿no? 3 quintos, que vale 0.6. 0.6, coma. El TP es área transversal. Ah, área transversal por si acaso sería como pi cuartos de diámetro del tanque al cuadrado. El diámetro del tanque nos da por si acaso de 4 metros. 4 metros cuadrado por raíz cuadrada de 9 metros. Raíz cuadrada de 9 metros sobre 5.
Por si acaso las unidades de 5 tienen, ¿no ve? Y debe estar en... aquí debe estar en unidades de 5 metro a la 2.5, así sería. Sobre minuto también, ¿no? Así debe ser. Si hacen ustedes el análisis respectivo de las unidades de K, les va a dar así. Entonces, ustedes tienen esa tarea por 3 y 5 y sale 7,54 minutos. Entonces, hasta acá estamos calculando la constante de tiempo y la ganancia del proceso. Finalmente, yo voy a escribirlo, el HDS con F1S es igual a KP. KP vale 0.6 sobre TP, 7,54 minutos, pero no voy a colocarlo. Minutos por S más unidad. ¿Qué está haciendo esto? De metro cúbico minuto está transformando a metro. Entonces, eso sería hasta acá. Como ya tenemos la ganancia del proceso, nuevamente ustedes pueden irse al diagrama que habíamos planteado, el diagrama de bloques. Entonces, rápidamente, nosotros sabemos que la salida del proceso, ¿no? En la salida, aquí está en metros. Entonces, aquí tiene que salir en metros. Vamos con ganancia del proceso. La ganancia del proceso transforma metro cúbico minuto a metro. Entonces, ya es más que obvio. Aquí está en metros cúbicos minuto. ¿Lo ven? Entonces aquí debe estar en metros cúbicos por minuto. Ahí está, todo bien. Metro viene aquí va a ser metro. Listo. GM. GM tiene que transformarse. Y rápidamente yo voy a recordarme que GM es como GT, pero en este caso GM transforma de PCI, es es un transmisor por si acaso. Eso no se van a olvidar. Es un transmisor, el cual en este caso va a transformar PCI. ¿Qué? Me van a disculpar, es que en la casa siempre te hablan. Entonces, ya. Sigamos con nuestro caso. Estoy armando el diagrama de bloques con unidades para darnos de cuenta. El transmisor, que es GM, va a ser de metros a PSI. Acá entonces, nuevamente, metros a PSI. Entonces, de PSI,
sea, no se pueden restar PSI con metros aquí, digamos. Este restador, ¿no ve? Es un sumador, pero está restando, ¿no? Entonces, aquí entra PSI, PSI, entonces tiene que salir, perdón, PSI. Y a la salida también tiene que estar en PSI. ¿Y GB qué va a hacer? Acá también nuevamente, ¿no ve? Este sumador no puede entrar distintas unidades, ¿no ve? Entonces, necesariamente aquí tiene que estar en metros cúbicos por minuto. Bueno, entonces, bueno, en fin, espero que se entienda esa parte de este diagrama de bloques, ya que para el sistema de nivel tienen que hacerlo de esa forma, sí o sí. Traten de no equivocarse en esa parte. Hay otro caso, por si acaso, que el GP puede estar acá y puede estar acá también, pero al final es lo mismo. Es una simplificación en este caso, digamos, ¿no? Y las unidades, cuiden mucho eso, solamente eso. Bueno, entonces una vez que ya hemos encontrado la función transferencia de la ganancia del proceso, voy a colocarlo aquí. La ganancia del proceso, ¿lista? Ese es ese modelo, ¿no ve? Bueno, ahora vamos a plantear la ecuación que necesitamos para encontrar el offset, todo eso. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿no? Que el sistema puede plantearse, el diagrama de bloques HS puede plantearse en dos formas, en dos sumandos, ¿no? Uno va a ser con un problema que se va a llamar carga y problema servo. Nosotros sabemos que el problema servo tiene que ver con el valor deseado y el problema carga con la variable perturbación. Y si nos vamos al problema, claramente es el caudal. Al decirnos que se incrementa la entrada, obviamente es F1, ¿no ve? Entonces tiene que ser problema carga. Entonces, perdón, un ratito. El problema carga tiene que ser esa dirección, ¿no ve? La trayectoria recta, dice, ¿no ve? GP, regla de Mason. Dice GP sobre 1 más GM, GC, GB, GP por F1S. ¿No ve? ¿Por qué coloco en el denominador eso? Eso es, ¿no ve? Uno más los cuatro lazos cerrados, ¿no ve? No es problema cero por si acaso, cuando era así, ¿no ve? ¿Puede haber ese caso? Sí. Entonces, en este caso no es. Es problema carga. Entonces, estamos aclarando. Acá voy a colocarlo. Problema carga. Vamos encontrando entonces cada término. El GP ya tengo. No hay donde perderse ahí. Facilito. Vamos con el GM. El GM, por si acaso, sería el transmisor, por si acaso. Transmisor, que va a ser el GM, ¿no?
y no es nada más que la variación de presión sobre la amplitud. Este sería el KB, perdón, KM, digamos. La variación de presión. La variación de presión, eh, ahí te lo aclaro eso. La amplitud más que todo les mostraré. Acá está. Para el transmisor, ahí está. Dice que la amplitud es de 1 a 8 metros. Entonces, nosotros sabemos que delta de presión para una válvula neumática, la presión máxima que puede llegar, no debe haber una presión final menos una presión inicial, ¿no? Sobre la amplitud. Ahora, esto yo lo voy a hacer como 15 menos 3. A ver, ese es el intervalo de trabajo de una válvula neumática. Y la amplitud va a ser 8 menos 1 metros. Entonces, esta válvula trabaja en ese intervalo. 8 menos 1 y la presión final menos presión inicial, digamos, ¿no? Entonces, hagan ese cociente y les va a dar 1,714 PSI por metro. 1,714 PSI por metro. Ahora, al hacer eso, yo estoy diciendo que es una respuesta rayos, in- instantánea. Es una respuesta instantánea al hacer ese cálculo, ¿no? Ahora, el GT o GM, por si acaso, no es nada más que lo mismo, digamos. Aquí tiene que estar el KT, entonces lo que nosotros hemos encontrado es KT, digamos. KT sobre TT, S. Estoy colocando por si acaso su constante de tiempo TT. A ver, el KT no es nada más que el KM, digo, ¿no? Como esto. Entonces aquí sería 1,714 PSI por metro. El TT me da por si acaso el dato. Y vamos a ver. Es 0,1 por 10 a la menos 3 minutos. 0,10 por 10 a la menos 3 minutos. S más unidad. A ver. Así sería entonces el GT o el GM, no sé. Ahora, cuando ya hemos hecho, eh, ya hemos cambiado, ya no es una respuesta, ¿eh? Ya es una respuesta dinámica ya. Al decir dinámica, estoy diciendo que ya depende del tiempo, digamos. A ver, instantánea es constante. Entonces ya tengo una respuesta dinámica de primer orden. Bueno, entonces vamos por partes. Entonces.
Vámonos ahora para la parte de la otra función. Tengo GC, no tengo. GB para la válvula, ¿no? GC y válvula, no hace falta. Entonces, para la válvula, para la válvula hay que hablar de una de un tipo de válvula, ¿verdad? Me dice problema claramente es una válvula lineal y por tanto hay que hablar de KB primeramente. GB nuevamente, ¿no? Como tiene un desfase, TBS más 1, igual que hace ratito. Tengo que encontrar yo el KB, ¿no? Que no es nada más que, como nosotros sabemos, derivada de o la variación del flujo respecto de la presión. Nosotros sabemos eso, ¿no ve? Entonces, la definición del KB de la válvula es esa forma, ¿no ve? Aplico su cadena y voy a tener derivada de F respecto de X por derivada de X respecto de presión, ¿no? Y acá nosotros tenemos que aplicar conceptos que conocemos, ¿no? Y yo puedo decir, esto lo voy a mantener tal como está, F respecto de X por, lo puedo discretizar, ahí, ¿no? Porque yo tengo el valor, digamos, ¿no ve? De una X final menos X inicial sobre presión final sobre menos presión inicial, ¿no? Entonces, acá nosotros no hemos definido qué es F aún. Bueno, si nos vamos al problema, F, F tendría que ser con F2, ¿no ve? No se van a confundir con eso. Para F2, ¿qué dice? Varía, dice, de 0 a 45, ¿no? Entonces, esto creo que estaba más sencillo. Su TB 0.5 por 10 a la menos 3. Entonces, yo voy a recordarme de ese F, que es F2 por si acaso, y F2 es CB por la función f de x, ¿no? Delta PB respecto de el delta, ¿no? Ahí está. Esa es la ecuación, por si acaso. No tenemos el X de operación, ¿no? No define. Entonces, yo podría decir, como es el máximo de los celestes, ¿no? 45, digo, ¿no? Entonces, f de x no es nada más que
f de x, al decirme lineal, es eso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que ese f, ¿no? Es cb por x, la raíz cuadrada de delta de caída de presión en la válvula. Ahí está. Listo. Y quiero que sea máximo. Ese f es el máximo. Va a ser cb. Y eso ocurrirá cuando esto sea 1, ¿ve? Delta de pb sobre el delta. Ahí está. F max, ¿no? Tendría. Voy a hacer la división entre estas dos últimas ecuaciones. ¿No ve? Si hacemos esa división, va a ser F sobre F máximo es igual a CB por X. Ya se han dado cuenta, ¿no? Esta parte no lo voy a estar haciendo en detalle. Sale X. Entonces estoy diciendo que este F es ese F max por X. Entonces, deriven por favor respecto de X, ¿no? Eso me dice en su ecuación, acá, derivado, ¿no ven? Hacemos esa derivada de F respecto de X, es nada más que F max. F max ya tenemos. Y nosotros tenemos el flujo máximo, ¿no ven? El KB, el KB va a ser entonces ese flujo máximo por delta de X sobre delta de presión. El flujo máximo que nos daba, claramente, es 45. 45 menos 0, ¿no? 45 metros cúbicos por minuto. Por 1 menos 0, 15 menos 3. Esta PSI. El KB, si nosotros calculamos, ¿no? 45 entre 12, 3,75. 75 metros cúbicos por minuto por unidad de presión. Ahora, hasta ahí tenemos KB. Pero esto sería el caso. Respuesta instantánea, ¿no ve? Nosotros no tenemos una respuesta instantánea. Tenemos una respuesta dinámica, ¿no ve? Una respuesta dinámica. En este caso vamos a definir entonces un GB, que es KB sobre TB, S más 1. KB, tenemos el valor de 3,75, ¿no ve?
las unidades, no voy a colocar. TB, el TB eh, es 0.5, 0.5 por 10 elevado a la menos 3. S 0.5 por 10 a la menos 3. 0.5 por 10 a la menos 3. Y acá están, para que lo verifiquen. Bueno, entonces hasta ahí tenemos el GB para una respuesta dinámica de primer orden, ¿no? Entonces, sigamos. Al final, yo voy a reemplazar todo en la ecuación de eh, acá, del problema carga, ¿no ve? Tiene que haber por si acaso más, ¿no ve? Que tendría que ser el sumando del problema servo, pero como no es, entonces no estoy colocando. Entonces, finalmente, si hacen el cociente de H' S sobre F1 de S es igual GP 1 más GP, GC, GB, GM, ¿no? Sería de esa forma. Ah, nos faltaba aclarar por si acaso antes. GC, ¿no? Ya tenemos GP, GB, GM, GC. Ahora sí, es KC nomás. Es una respuesta instantánea. Así de simple. No tenemos KC por si acaso. Es la incógnita. KC se puede calcular cuando tenemos banda proporcional o otra condición, digamos, ¿no? Entonces no tenemos. Salvaremos el diagrama completo. Ya va a estar. H' de S, F1 de S, GP. El GP, por si acaso, el GP eh, lo tengo un ratito. Voy a colocar tal como está. 0.6 entre 7,54. 0.6 7.54 S más 1. Listo, listo. Y va a ser 1 más GP 0.6 7.54 S más unidad. Luego viene GC que vale KC por GB que es 3.75. 3.75 por 0.5 S más 1 por el GB ya estaría. El GM es 1,714 0.1 por 10 elevado a la menos 3 S más 1. Bueno, hasta ahí vamos bien. Eh, Como podrán observar, si nosotros trabajamos tal como está, se puede hacer, ¿no ven? Eh,
Aquí S por S, segundo grado. S por S es tercer grado. Voy a tener en el denominador S al cubo. Y cuando yo quiera antitransformar eso, va a ser complicado. Complicado, la verdad. Porque también no tengo KC, ¿no ve? Bien sería que también tenga KC, ¿no? Entonces yo voy a aplicar una técnica que se conoce como, ahorita, pienso un momentito, modelo FOVT. Entonces yo voy a colocar eso. Modelo FOPDT, FOVT, FOVT, ¿no? Sí, pronunciación. Entonces, ¿qué me dice esta técnica? Si tú tienes varias funciones transferencias, ¿no? Dice, tú puedes calcular el K', ¿ok? ¿A qué se va eso? Puede ser producto de 0.6 por el K si quieren lo sacan afuera. Los que están con S no, ¿no? 0.6 por 3.75 por 1.714. ¿No ve? 1.714. Si ustedes hacen ese producto, 3.75, 1.714, les va a dar 3.65. ¿No ve? Ahora, el modelo FOB tiene que tener eh, también su constante de tiempo, pero yo lo voy a llamar prima, no es igual, ¿no ve? La constante de tiempo tiene que ser el polo dominante. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo o la constante de tiempo que sea mayor. Este es mayor a este valor, este es mayor a este valor, entonces no hay nada que discutir. Es 7.54. Debe estar en minutos, perdón. Listo. ¿Qué más? Hay que encontrar el tiempo muerto, se llama esto, que es nada más que la suma de los tiempos, de los demás tiempos, sin considerar el que ya está, ¿no ve? No consideramos ese, ¿no ve? El polo dominante, ya no. Sumen los dos y va a ser 0.5 más 0.1, va a ser 0.6 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 minutos, ¿no ve? TD sin considerar el polo dominante. Listo, 0.5 más 0.1, 0.6, ahí está. Ahora, el modelo FOVT, por si acaso, tiene su forma, ¿no? Y tiene que ser eh, de la siguiente forma. Si ustedes hacen el producto de los tres, ¿no? Me va a quedar otra función, transferencia, digamos. GS, el puedo llamar, que va a ser el GP, GB, GM. Ahora va a tener una constante KP prima, ¿no ve? KP prima sobre TP prima S más 1 por E a la menos tiempo muerto de DS. Tiempo muerto, ahí está.
Entonces, a esa forma vamos a llevar nosotros. El GS va a ser GP. El GP, no, perdón, acá directamente, ¿no? KP prima, 3,8565, 3,8565 sobre TP prima, eh, que va a ser 7,54 S más 1, E a la menos 0,6 por 10 a la menos 3 S. ¿Lo ven? Entonces, de esa forma, ahí está. Todo lo que está en naranjita, vamos a analizar. Si ahora nosotros analizamos, ¿no? Ese E elevado a la menos 0,6 por 10 a la menos 3 de S, yo lo puedo aproximar por PADE. ¿Qué es PADE? Es la reglita que voy a hacer 1 menos 0,6 por 10 elevado a la menos 3 S sobre 2. Perdón. Sobre 1 más 0,6 por 10 elevado a la menos 3 S sobre 2. Entonces, acá tiene que nacer un poco de su criterio, la parte de los valores. Si ustedes hacen la división de 0,6 por 10 elevado a la menos 3 dividido entre 2, más pequeño aún, es 0,00303, ¿no? Es pequeño. Al encontrarme con ese criterio, ¿no? Este valor obviamente al final se va a volver en, no sé, una función del tiempo, ¿no ve? Al momento de antitransformar. Lo puedo mantener, no hay problema, pero voy a seguir en el mismo problema de hace rato. Eh, ya, un ratito lo puedo reemplazar si quieren para que vean a qué me refiero. H prima S F1S y teníamos 0,6, 0,6, 7,54 S, S es uno. Uno más, ¿no ve? Uno más, casi. Y todo lo que hemos tenido acá. 3,8565. 7,54 S más uno. ¿No ve? Ahí está. Por E a la tantos. Pero ese E a la tantos es uno menos 0,6 por 10 a la menos 3 de S. Perdón, sobre 2, ¿no? 1 más 0,6 por 10 elevado a la menos 3 de S sobre 2. Así estamos. Entonces, al momento de operar, ¿no ve? Ustedes van a tener que hacer la parte de operaciones, ¿no? Aquí va a aparecer S, en el denominador también va a seguir apareciendo S al cuadrado. Y aún así va a seguir complicado el problema. Entonces, acá yo creo que hay que ser criteriosos,
¿no? En el polo dominante, por ejemplo, este 7.54 es mucho mayor a los TT y TB de acá, ¿no ve? Estos dos. Entonces, al ser mucho mayor a esos, aquí también afecta, ¿no ve? Es como si, en este caso, yo lo voy a despreciar. A todo esto, lo voy a llamar uno, debido a que existen sus coeficientes muy bajos y, y al final no va a afectar, digamos. Entonces, esa es la idea, ¿no ve? Uno menos cero sobre uno más cero, entonces es uno, digamos. O bien ustedes anticipadamente aquí ya hacían, obviamente ese al cubo no puede ser, ¿no ve? Porque si fuera ese al cubo, la antitransformada de eso no va a dar. No hay tampoco una fórmula para esta función, para ese al cubo. S, ¿no ve? Tres veces S, entonces S al cubo va a aparecer en el denominador, entonces ahí no, pues no va a dar, no hay una fórmula. Entonces ustedes como son pequeños, ¿no ven? Entonces ya que no moleste, así de simple, cero, cero, así. Y igual llegaban a lo que yo estoy llegando, ¿no ve? Yo tal vez un poquito lo estoy ampliando para que también analicen de otra forma, digamos, ¿no? Bueno, entonces ese sería el criterio tal vez de la forma como tendrían que analizar. Pero necesariamente estos dos son aproximadamente a cero, que no moleste. Porque si tomo en cuenta, uy, el análisis o la antitransformada ya es otra cosa. Bueno, entonces finalmente tenemos eh, entonces, el F1 de S, pues ya sabemos, ¿no? Si es señal escalón, es de esta forma. Señal escalón. SM no es nada más que, aquí está, el MMM aumenta a 35. En la entrada era 30. Entonces está variando